Tales de Mileto. Es muy conocida la leyenda acerca de un método de comparación de sombras que Tales habría utilizado para medir la altura de las pirámides egipcias. El milenio se percató de que se podría saber la altura exacta de las pirámides midiendo la sombra de estas en el momento del día en que su sombra era más o menos de igual tamaño que su cuerpo. Se supone además que Tales conocía ya muchas de las bases de geometría, como el hecho de que cualquier diámetro de un círculo lo dividiría en partes idénticas. Tales también consideró que la Tierra está sobre el agua. Consiguió tal vez esta suposición por ver que el alimento de todas las cosas es húmedo y porque de lo húmedo nace el propio calor y por él vive. William Gilbert, en el siglo XVII, utilizó los estudios sistemáticos acerca de las características de los imanes. Observó que la máxima atracción ejercida por los imanes sobre trozos de hierro se realiza en los llamados polos de imán. Gilbert espera que las fuerzas que mantienen a los planetas en movimiento alrededor del Sol fueran de origen magnético. Para estudiar este problema hizo unas esferas de magnética y estudió la interacción de estas con agujas de brújula puestas en diferentes direcciones y distancias. Christian Ørsted. Después de sus experimentos sobre los electromagnetismos, sus resultados se publicaron el 21 de julio de 1820 en un folleto de 4 hojas escrito en latín, difundido con celebridad a las academias científicas de toda Europa, cuyo título era Experimenta circa effectum conflictus electri in acum magneticam. El 11 de septiembre de 1820, Aragon comunicó al Instituto de Francia los resultados de Ørsted. Entre la audiencia se encontraba Ampère a la razón catedrática de la matemática en la École Polytechnique, quien poco tiempo después presentaría una memoria considerada a la Fundación Electromagnetismo. Charles Coulomb. La mayor contribución de Coulomb a la ciencia fue en el campo de la electrostática y en el magnetismo. Durante su vida también investigó la resistencia a los materiales y determinó las fuerzas que afectan a los objetos sobre las vigas, contribuyendo hacia el campo de la magnética estructural. En el campo de la ergonomía, su investigación proporcionó una comprensión fundamental de las formas en las cuales las personas y los animales pueden realizar mejor su trabajo. Tipos de electrización. Electrización por frotamiento, por contacto, por inducción. Efecto termoiónico, efecto fotoeléctrico, efecto piezoeléctrico. Electrización por frotamiento. Al frotar un cuerpo fuertemente con un paño, este se carga positivamente o negativamente, dependiendo de su tendencia a perder o ganar electrones. Respectivamente, por ejemplo, al frotar una barra de vidrio está cargada positivamente. Electrización por inducción. Un cuerpo cargado eléctricamente puede atraer a otro cuerpo que está neutro. Cuando acercamos un cuerpo electrizado con un cuerpo neutro, se establece una interacción eléctrica entre las cargas de la. Electrización por contacto. Cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro, la carga eléctrica se distribuye entre los dos y, de esta manera, los dos cuerpos quedan cargados con el mismo tipo de carga. Electroscopio. Es un instrumento que se utiliza para saber si un cuerpo está cargado eléctricamente. Cuando un electroscopio se carga con un signo conocido, puede determinarse el tipo de carga eléctrica de un objeto aproximándola a la esfera. Si las laminillas se separan, significa que el objeto está cargado con el mismo tipo de carga. Péndulo. Es un sistema físico que puede oscilar bajo la acción gravitatoria u otra característica física y que está configurado por masa suspendida de un punto o de un eje horizontal fijo mediante un hilo, una varilla u otro dispositivo que sirve para medir el tiempo. Conductores. Es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de carga eléctrica. Los mejores conductores eléctricos son metales, como el cobre, el oro, el hierro y el aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que también poseen la propiedad de conducir la electricidad. Aisladores. Se produce cuando se cubre un elemento de dos instalaciones eléctricas con un material que no es conductor de la electricidad, es decir, un material que resiste el paso de la corriente a través del elemento que alberga y lo mantiene en su desplazamiento a lo largo del semiconductor. Semiconductores. Es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que le incide o la temperatura del ambiente en el que se encuentra. Electroestática. Es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen
entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen de forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la poseen. ¿Cómo cargar un cuerpo positivo o negativamente? La electrización por influencia o por inducción es un efecto de las fuerzas eléctricas, debido a que éstas se ejercen a distancia. Un cuerpo cargado positivamente a las proximidades de otro neutro atraerá hacia sí a las cargas negativas, con lo que la región próxima queda cargada negativamente. Si el cuerpo cargado es negativo, entonces el efecto de repulsión sobre los electrones atómicos convertirá a la zona en positiva. En ambos casos, la separación de cargas inducida por las fuerzas eléctricas es transitoria o desaparece cuando el agente responsable se aleja suficientemente del cuerpo neutro. Diferencia entre conductores y dieléctricos. Dieléctrico es un material con capacidad de aislar el paso de la corriente eléctrica y es así como se habla del material dieléctrico, con que se construyen los condensadores para evitar perder la carga eléctrica tan rápida, y el conductor es aquel material que transmite fácilmente el flujo de corriente eléctrica. Basándose en la estructura eléctrica de la materia. Carga positiva. Es cuando un cuerpo tiene una cantidad determinada de cargas positivas, que tiene la propiedad de atraer a los cuerpos de cargas contrarias, negativas, o repeler a los cuerpos con su misma carga. ¿En qué consiste la electrización? Es el efecto de ganar o perder cargas eléctricas, normalmente electrones, producido por un cuerpo eléctricamente neutro. Si se frota una barra de metal con un paño de lano cuando es sostenida con la mano, ella no se electriza. Al frotar algún material, ya sea metal, plástico u otro, con un paño de lana, la que se produce es una acumulación de cargas eléctricas. La barra queda cargada de electricidad, que se llama cargas electrotásticas. Ley de conservación de la carga. Una de las propiedades básicas de la interacción electromagnética es que la carga se conserva localmente, esto es, no puede crearse ni destruirse una carga neta en ningún punto. ¿Qué nombre recibe la unidad de carga eléctrica? Se denomina columbio o coulomb, símbolo C. Coulomb es la unidad derivada del Sistema Internacional para la Medida de la Magnitud Física, cantidad de electricidad, nombrada en honor del físico francés Charles Augustin de Coulomb. Enunciado de la ley de Coulomb. La magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan, y tiene la dirección de la línea que las une. Las fuerzas de repulsión si las cargas son de igual signo, y de atracción si son de signo contrario. Constante de Coulomb. La constante K es la constante de Coulomb y su valor para la unidad de psi es 1 entre 4pi nm al cuadrado entre c al cuadrado. Comparación entre la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal. Establece que la fuerza de atracción entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de las distintas que las separan. Carga eléctrica elemental. Es una propiedad cuantizada. La unidad más elemental de carga se encontró que es la carga que tiene el electrón, es decir, alrededor de 1,602, 176, 487, 40 por 10 menos 19 columbios, y es conocida como carga elemental. El valor de la carga eléctrica de un cuerpo se representa como Q. Se mide según el número de electrones que posee en exceso o en defecto. Conservación de la carga eléctrica. Establece que no hay destrucción ni creación neta en la carga eléctrica, y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema es aislada y se conserva. Propiedades de la carga eléctrica. La carga se conserva. La carga es cuantizada. Existen dos tipos de carga en naturaleza, positiva y negativa. Representación gráfica de interacciones entre cargas eléctricas. Representación de campos eléctricos creados por cargas puntuales negativa y positiva. Representación del campo eléctrico creado por dos cargas de diferentes magnitud y signos opuestos. Representación del campo eléctrico creado por dos cargas positivas de igual magnitud y por un dipolo eléctrico. ¿Por
Porque un cuerpo electrizado positivamente, al ponerlo en contacto con otro eléctricamente neutro, este también queda electrizado positivo. Cuando un cuerpo cargado eléctricamente se pone en contacto con otro inicialmente neutro, puede transmitir estas propiedades eléctricas. Este tipo de electrización, denominada por contacto, se caracteriza porque es permanente y se produce tras un reparto de carga eléctrica que se efectúa en una proporción que depende de la geometría de los cuerpos y de su composición. Existe, no obstante, la posibilidad de electrizar un cuerpo neutro mediante otro cargado sin ponerlo en contacto con él. Se trata, en este caso, de una electrización a distancia o por inducción o influencia. Si el cuerpo cargado le está positivamente, la parte del cuerpo neutro más próximo se cargará con electricidad negativa y la opuesta con electricidad positiva. Experimentalmente se demuestra que el vidrio, al ser frotado con piel de gato, se electriza positivamente. Los fenómenos eléctricos se explican por el movimiento de los electrones libres entre los átomos. Los electrones libres expulsados por un átomo son atraídos por otros átomos que han perdido electrones. Debemos hacer notar que la pérdida de electrones libres por los átomos no producen en ellos ningún cambio en su estructura íntima, salvo el de adquirir una carga eléctrica positiva, y tratará por lo tanto de recuperar los electrones perdidos, captando o atrayendo los electrones libres de otros átomos. Cuando se frota una barra de gomo o caucho con lana, la barra se electriza negativamente. Quedó electrizado el trozo de lana. La lana arranca el electrón al caucho, luego quedó con carga negativa y el otro con carga positiva. Este es el final de la presentación. Si les gustó, pónganos 20 tu pa.